Y gracias, Pastor Julio. Y bueno, buenas tardes ya con todos ustedes, hermanos. Una vez más agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes en esta mañana para meditar juntos en su palabra y con la ayuda de Dios tomar la lección, el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Bien, estoy tratando de desarrollar con ustedes un tema que lo he titulado de la importancia de conocer a Dios. Y yo pregunté la semana pasada, ¿será que es importante conocer a Dios? Sí, sí es importante. Y hago esta pregunta porque para algunas personas eh, no tiene importancia o es irrelevante conocer a Dios. Y aún algunas personas dicen que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, que no ven la necesidad de conocer de Dios. Pero estoy viendo con ustedes que conocer a Dios tiene una importancia práctica. Conocer de Dios tiene que ver con nuestra vida diaria. Conocer de Dios se relaciona con nuestro quehacer de cada día. Y eh, un punto que tuve la semana pasada fue que conocer a Dios nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Y una buena manera de desarrollar temor de Dios es cuando aprendemos a relacionar nuestro mundo material con el mundo espiritual que existe. Existe una relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Y muchas de las cosas que nos suceden en nuestro mundo material, tenemos que buscar la explicación en el mundo espiritual. ¿Qué ha sucedido en el mundo espiritual que está afectando nuestro mundo material? Y hacerlo de esa manera nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Pero en esta mañana, continuando con este tema de la importancia de conocer a Dios, quiero reflexionar con ustedes que es importante conocer a Dios porque, bueno, como su nombre lo dice, eso nos ayuda a entender a Dios, nos ayuda a entender la manera de pensar de Dios y también nos ayuda a entender la manera del proceder de Dios. ¿Será que existe una relación entre la manera de pensar y la forma de actuar? Bueno, sí, ya dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 7, dice, hablando del avaro, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿no? Y la ciencia de la conducta confirma que la forma de pensar influye en nuestra forma de actuar. Y siendo así, entender la forma de pensar de Dios nos va a ayudar también a entender la forma de actuar de Dios. Y el pensamiento de Dios es igual que el de nosotros. No, no, dice el libro de Isaías capítulo 55, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y esa es la comparación, que así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Vivimos en un mundo, hermanos, influenciado por una serie de pensamientos que no son bíblicos, una serie de corrientes filosóficas con argumentos y pensamientos que no son de la palabra de Dios. Y si no conocemos o entendemos los pensamientos de Dios, podemos caer en esta trampa de este pensamiento equivocado llamado filosofía que existe en este mundo. Uno de esos pensamientos que se ha metido en los círculos educativos y de las universidades, etcétera, se llama la corriente humanista, en la cual preconiza que uno de los puntos que enseña es que el hombre es bueno por naturaleza, que hay que desarrollar y sacar esa bondad que está en nosotros. Dice que la palabra de Dios dice que el hombre no es bueno por naturaleza, ¿no? Dice Jeremías que engañoso es el corazón
más que todas las cosas, y además perverso. Así lo ve Dios, diferente a cómo lo ve el hombre. Entonces es un ejemplo de que la forma de pensar de Dios es diferente a la forma de pensar del hombre, y a nosotros como cristianos nos interesa conocer la forma de pensar de Dios para poder también entender la forma del proceder de Dios. Bien, quiero que veamos que entender, por cierto, a Dios y la forma de pensar y el proceder de Dios requiere de nosotros una actitud premeditada, que no es tan fácil entender a Dios. Y ya quiero hacer aquí una pequeña diferencia. Se hace la diferencia entre lo que es saber y conocer. Tal vez es alguna diferencia filosófica, pero lo menciono porque el saber a veces es solamente la acumulación de datos. El saber es la acumulación de información, mientras que el conocer tiene que ver con el entendimiento, ¿no? El haber entendido una verdad y por lo tanto hemos llegado a ese conocimiento. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Que solamente sepamos o que hayamos entendido y que conozcamos una verdad? Bueno, que conozcamos, ¿no? Por eso es que Dios pone énfasis en el conocimiento. Sin embargo, el entendimiento para el conocimiento requiere que nosotros tengamos una actitud premeditada. Porque a veces también podemos tener una actitud de indiferencia y entonces escuchamos y no entendemos. Allá en Perú decimos, le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no? Y no pasó nada. Pero entonces vamos a ver justamente en el libro de Mateo capítulo 13, que es un capítulo donde Jesús nos habla de la importancia del entendimiento, que Jesús nos dice que para poder entender se requiere una actitud premeditada, se requiere tener una buena actitud para oír y para entender la palabra de Dios. Vamos a ver aquí el libro de Mateo capítulo 13, donde Jesús dice en el versículo 12, Mateo 13, 12, hablando del que tiene entendimiento, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y está hablando del entendimiento, es decir, a cualquiera que tiene entendimiento se le dará más entendimiento, más al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Versículo 13 dice, Mateo 13, 13, dice Jesús, por esto les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces se está hablando aquí de una actitud. Nosotros tenemos un primo, bueno, no es peruano, pero es un primo que es de origen musulmán, que se casó con una prima nuestra, y mi hermano, que le decimos Coté, estuvo evangelizando a este primo musulmán y hablándole de Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces el musulmán decía, pero Dios no tiene hijo. Y mi hermano Coté estaba explicándole, pero mientras le explicaba, el primo decía, no entra, no entra. Ya había tomado una actitud premeditada que no entra. Entonces eso tiene que ver con que a veces oímos con los oídos pesadamente y hemos cerrado los ojos a propósito para no ver y al final no entendemos nada. Pero Jesús dice, pero ustedes bienaventurados, dice el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y yo creo que esa es la actitud de ustedes, ¿no es cierto, hermanos? Ustedes están aquí no solamente para oír, sino para entender la palabra de Dios. Por lo tanto, sus oídos son bienaventurados porque se han dispuesto a entender la palabra de Dios. Más adelante dice aquí también
explicando sobre el entendimiento, en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, dice Jesús, habla de una parábola del sembrador. Y esta parábola tiene que ver justamente con el entendimiento. Habla Jesús de que la semilla del evangelio, la semilla, la palabra de Dios es echada y a veces cae en corazones duros, tipo camino, ¿sí? Y hay otro tipo de terreno que es un terreno pedregoso, ¿recuerdan? Y otro tipo de terreno que es lleno de espinas. Y otro tipo de terreno que es un buen terreno y que da fruto. Y Jesús mismo explica esta parábola y dice así en Mateo capítulo 13, verso 19, verso 18, dice Jesús, Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es que no entendió. Ahora sigue el segundo terreno, tercer terreno, y llega al cuarto terreno. Dice en el versículo 23, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y en consecuencia, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, eso vemos que siempre que se entiende, siempre habrá fruto, ¿no es cierto? Siempre que se entiende, siempre habrá fruto porque entendió. Aunque aquí les digo una cosa también, que alguien podría llegar al entendimiento de una verdad y a pesar de haberlo entendido, no lo quiere hacer. ¿Sabía usted eso? Sucede en estos casos también. Y esto se refiere justamente en el libro de Hebreos, donde dice, Hebreos 10:26, dice así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, etcétera, etcétera. Está hablando pues de aquella persona que llegó al conocimiento y al entendimiento, pero a pesar de eso, no quiere. A pesar de eso, rechaza. ¿Qué cosa más se puede hacer? No queda nada más que hacer. Pero gracias a Dios que ustedes no son de ese tipo de personas, ¿no? Sino que ustedes son las personas que entienden para dar fruto para la gloria de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces que el proceder de Dios, la forma de pensar de Dios y el proceder de Dios, va más allá de nuestras buenas intenciones. Bien, miren hermanos. En muchos lugares la gente se deja llevar por las buenas intenciones. ¿Será que es bueno tener buenas intenciones? Y tener buenas motivaciones, ¿será que es bueno eso? Bueno, sí, ¿no es cierto? Sí, pero eso no es suficiente para agradar a Dios. Eso no es suficiente porque la manera de pensar de Dios y el proceder de Dios va más allá de nuestras buenas intenciones y de nuestras buenas motivaciones. Y vamos a ver un ejemplo para entender esto. Quiero que veamos el ejemplo del rey David. ¿Ustedes recuerdan al rey David cuando quiso transportar el arca? ¿Recuerdan? Bien. Entonces dice la palabra de Dios que el arca estaba en cierto lugar y el rey David dijo, tengo en mi corazón llevar el arca de Dios a un lugar bonito, ¿no? El arca no puede estar en un lugar así cualquiera, sino es el arca de Dios, ¿no? El arca de la presencia de Dios. Le voy a preparar un lugar hermosísimo para que ahí repose el arca sagrada de mi Dios. ¿Es un buen deseo o no es un buen deseo? Es un buen deseo, ¿no es cierto? Es un buen deseo. Bien, entonces David tomó los pasos que él creía conveniente para llevar este arca
al lugar que le había preparado. Entonces, en primer lugar, dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1, dice así, Primera de Crónicas 13:1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con los jefes. Bien, tomó consejo, es decir, consultó. ¿Será que es bueno consultar a los demás? ¿Será que es bueno cuando el pastor Julio tiene una reunión para consultarles a ustedes algo? ¿Será bueno? Pues está bien, ¿no es cierto? Aquí no hay nada de malo. Entonces David se reunió para tomar consejo, para consultar, para asegurarse. Y dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces él hizo bien, tomó consejo y el pueblo le dijo, ok, está bien, estamos de acuerdo contigo, David, hagámoslo, estamos de acuerdo contigo. Entonces David, con ese respaldo del pueblo, procede a traer el arca del pacto de Jehová. Y entonces, y no solamente eso, sino que aquí sigue hablando la historia de Primera de Crónicas, que David quiso hacerlo mejor. Dice que él contrató un carro nuevo. ¿Está bien un carro nuevo o un carro? ¿Está bien tener un carro nuevo para Dios o no? Está bien, ¿no es cierto? Él tuvo un carro nuevo. Él quería lo mejor, de la mejor marca, el mejor carro, porque era su Dios, era el pacto de Dios. Todo estaba bien. Y dijo, vamos a contratar cantores y vamos a tener músicos. Y entonces el ministerio aquí de Edward fue contratado para acompañar el arca del pacto. Lo cierto que traían con música, con cantores, con carro nuevo, con la aprobación del pueblo. Y David iba feliz y saltando, iba danzando y el pueblo aplaudiendo. Un regocijo tremendo. Todo iba bien. Pero sin embargo, en el camino, como los carros de la época eran carretas jaladas por animales, y dice que entonces había piedras y comenzó a saltar el carro y el arca del pacto comenzó a moverse y se iba a caer. Y uno de los presentes, de nombre Usa, dijo, el arca del pacto se cae, lo voy a sostener para que no se caiga. Yo le pregunto, ¿estaba bien eso de sostener que no se caiga el arca del pacto? Pues esta es una buena motivación, ¿no les parece? Tiene buen deseo. Y él corrió entonces y sostuvo el arca del pacto para que no se caiga. ¿Y qué pasó con ese hombre? Murió al instante. Y David se rascaba la cabeza y decía, ¿pero por qué ha sucedido esto, esta desgracia? Yo he tenido buen deseo en mi corazón, buena motivación. He conseguido el mejor carro y una banda de música y cantores, instrumentos. Y además este hombre de buena voluntad ha ido corriendo a sostener el arca del pacto y encima se muere, lo matan. No, dice David, yo la verdad no entiendo. No. Stop. Paramos acá. Vamos a dejar las cosas así como están. Ya dejamos el arca y se fue David a su casa, pensativo, entristecido. Pero estando en su casa, él se preguntaba por qué. ¿Por qué han salido mal las cosas? ¿Por qué ha salido mal? ¿Por qué sucedió esta desgracia? Se pone a pensar, no encontraba respuesta, pero muchas de las respuestas están en la palabra de Dios. ¿Es así? Muchas de las respuestas están en la palabra de Dios. Así que él se aplicó a averiguar en la Biblia qué pasó, por qué sucedió esta desgracia, y se da cuenta que había cometido un error. Un error en la manera como él había procedido. Porque la manera de Dios no es la manera nuestra. Porque la forma de pensar de Dios no es la forma de pensar nuestra. Y Dios tiene sus propios pensamientos y Dios tiene su propio proceder, que muchas veces es diferente al nuestro. Y entonces Dios había establecido en su palabra una manera de cómo llevar el arca. En primer lugar, no lo podía transportar cualquiera, sino debía ser transportada por una tribu especial. En Israel habían 12 tribus, una de ellas era la tribu de Leví. Y entonces Dios había dado una orden de que la tribu de Leví debía transportar el arca. Pero no de cualquier manera,
sino, pero un poco más aquí. Pero en la tribu de Leví habían 3 familias: los meraritas, los coatitas y los gersonitas. Y dijo Dios, los coatitas. Los coatitas deben transportar el arca. ¿Y de qué manera? ¿Lo van a llevar en carro nuevo? No, ¿cómo lo iban a tener que llevar? Sobre sus hombros. Esa era la manera de Dios que estaba establecida en su palabra. Y él lo hizo a su manera, de buena intención, pero no era la manera de Dios. Y entonces cuando David se da cuenta del error que había cometido y que la manera de él era diferente a la manera de Dios, él rectifica. Y entonces convoca al pueblo, reconoce su error y lo llevan de la manera de Dios. Y ahora escucha lo que dice la palabra de Dios cuando se hacen las cosas a la manera de Dios. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Dice así, mire. Entonces, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos han elegido Jehová, etc. Y dice 1 Crónicas 15:26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arco del pacto de Jehová, etc. Mire, y ayudando Jehová a los levitas que llevaban el arco del pacto. Entonces aquí hay un principio, que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, aún Dios mismo nos ayuda a hacer las cosas. ¿Qué les parece? O también es como si Dios también estuviera juntamente con ellos llevando el arca del pacto, porque lo estaban haciendo a la manera de Dios. Entonces, entender a Dios nos ayuda a saber que nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos no son suficientes para agradar a Dios, porque la manera y el proceder de Dios va más allá de nuestras buenas intenciones. Bien, sigamos mirando otro aspecto aquí sobre la importancia de conocer a Dios. Quiero reflexionar con ustedes que la manera y el proceder de Dios para hacer justicia muchas veces es diferente que nuestra forma de hacer justicia. Y eso tiene que ver con un versículo en el cual Dios nos hace un llamado a entenderlo y conocerlo. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice así Dios en este pasaje. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, dice Dios que la gloria del hombre consiste en entenderlo y en entender la manera como Dios hace justicia. Y dice Dios, yo que hago misericordia, juicio y justicia. Y aquí creo que será conveniente que hagamos una comparación para ver los parecidos y las diferencias entre lo que es misericordia o justicia, misericordia y gracia. Solo una manera de comparación para luego entrar aquí nuevamente. ¿Qué es justicia? En la forma más sencilla que definir, ¿qué es justicia? Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Es justicia. Si hace bien,
¿qué merece? Un premio, ¿no es cierto? Si hace mal, merece un castigo. Entonces, justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, sea bueno, sea malo. Ahora, en el sentido de misericordia, tomando el caso de que la justicia es dar el pago, el merecido a quien hizo una cosa mala, misericordia es no dar lo que merece. Justicia es dar lo que merece. Aplicar la ley. Dar lo que merece. Si hizo mal, merece castigo. Pero misericordia es no dar lo que merece. No dar lo que merece. Compasión. Y gracia es dar lo que no merece. Por eso somos salvos por gracia, ¿no es cierto? No lo merecemos y Dios nos da lo que no lo merecemos. Es gracia. Ahora, volviendo aquí al caso de la justicia, dice Dios que Dios se complace en hacer justicia. Es más, cuando el pastor Julio habla del reino milenial que Cristo establecerá en esta tierra, ese reino milenial de Cristo se caracterizará por la justicia. Y Dios es un Dios que hace justicia. Y se complace en la justicia. Y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Se relaciona el reino de Dios con justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero sin embargo, Dios tiene una manera de cómo hacer justicia. Y luego vamos a ver, como mencioné la vez pasada, que la justicia produce paz y la paz produce gozo y el gozo produce fuerza. Pero comencemos con la justicia. ¿Cómo es la manera en que Dios hace justicia? Ahí dice en Jeremías 9:24, en entenderme que yo hago misericordia, juicio y justicia. Es que la justicia se sustenta en dos pilares: la misericordia y el juicio. Repito, la justicia se sustenta en dos pilares: la misericordia y el juicio, para luego hacer justicia. Misericordia, y en otras versiones ahí no dice misericordia, dice amor. Tiene que ver con el amor, el buen deseo de no destruir a la persona, sino querer ayudarle. Y eso debe estar siempre en nosotros. No un afán de destruir, sino un afán de querer ayudar, que tiene que ver con el amor y tiene que ver con la misericordia y la compasión. Eso debe estar sustentando cualquier acto de justicia que nosotros querramos hacer. Y luego dice misericordia, juicio. ¿Qué es juicio? Juicio es el proceso correcto en el cual se ponen todos los elementos de juicio para conocer los hechos reales y en base a esa verdad revelada, entonces emitir un juicio. Por eso que Dios dice en el libro de Juan capítulo 7, versículo 24, dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces no es que Dios no nos manda juzgar, sí, debemos juzgar, pero no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, con el conocimiento de los hechos, con el conocimiento de la verdad, con la debida investigación. Entonces hacemos un juicio correcto y no juzgamos según las apariencias, sino según un justo juicio. Entonces, la justicia, según Dios, se sustenta en dos pilares, que es la misericordia y el juicio correcto. Dice Dios, en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, que se sustenta en estas cosas. Y qué bonito cuando procedemos así, ¿no? Porque una justicia correcta, entonces nos lleva a tener paz. Dije que la Biblia habla de que la justicia produce paz. Es cierto. Y la paz produce gozo y el gozo produce fuerza. Bueno, tengo aquí algunos versículos, pero eso lo voy a leer para que vean que es bíblico esto
Dice Isaías 32:17, dice así: y el efecto de la justicia será paz. Bien. Y también dice en Esther 9:22, dice: y en los días de estos judíos tuvieron paz. Y luego dice que los hicieron banquete y gozo. La paz produce gozo, y Romanos establece la relación entre esas cosas. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, y el gozo produce fuerza. Dice Nehemías, dice 8:10, bebed, comed, etcétera, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿no? Entonces, tiene sentido, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hermanos, Dios tiene su manera de cómo hacer justicia. Esa es la razón por la cual a nosotros se nos dice que tengamos mucho cuidado en hacer justicia, porque podríamos equivocarnos al hacerlo. Y en Romanos capítulo 12 dice: Dios no os venguéis, ¿recuerda? Porque la venganza tiene que ver con nuestra manera de hacer justicia. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque podríamos equivocarnos en la manera de hacer justicia, y es mejor dejar ciertas cosas en las manos de Dios y dejar que Él nos haga justicia para no equivocarnos. Puede pasar la mano, o de repente no darle como merece. Entonces, mejor Dios, Él es justo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí Dios nos habla de la manera como es que Él hace justicia, ¿no? Según su proceder que Él tiene. Otro aspecto que quisiera considerar en cuanto a la manera de pensar y proceder de Dios es la siguiente: que el método de Dios es por su gracia y para su gloria. Y esto tiene que ver con nuestra salvación. El método de Dios para la salvación de la humanidad es por gracia, no es por obras. Esto lo sabemos bien, ¿no es cierto? Mucho hablamos sobre esto, pero lo menciono, que el método de Dios es diferente a la forma de pensar del hombre. Una gran parte de la humanidad piensa que el método son las buenas obras. Y en esto se sustentan muchas religiones que nos enseñan a hacer buenas obras, creyendo que es la manera de agradar a Dios y de llegar a su presencia. Pero Dios dice que eso no es el método de Dios, que esa no es la forma de pensar de Dios, sino que el método de Dios es por gracia. Hay un pasaje muy conocido, dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos. La gracia es la fuente. La gracia es la fuente de la salvación. Luego dice: por medio de la fe. La fe es el tubo. La fe es el tubo que conecta la gracia de Dios con nosotros. Es el tubo a través del cual fluye la gracia para nosotros, la fe, por medio de la fe. Y luego dice: pero aún esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. O sea que aún la fe misma es un don de Dios. Y esto tiene que ver con la gracia de Dios. Ahí es un punto para discutir. No vamos a discutir, por cierto, sobre esto de ninguna manera, ¿no? Pero para ver que la gracia de Dios es maravillosa, va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Y luego el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie saque pecho. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y tendrán las obras algún lugar en la vida cristiana? Sí tienen. Entonces, por eso el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él destinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no son para salvación. Las obras vienen como una consecuencia natural de nuestra salvación y como una evidencia que realmente somos salvos, que somos hijos de Dios. Entonces, el método de Dios es por gracia, es muy diferente a la forma de pensar del hombre. Ahora,
resumiendo esta parte, quiero decir lo siguiente. Conocer a Dios, o mejor dicho, el desconocer de Dios, el ignorar de Dios, el ignorar sus pensamientos, ignorar su proceder, puede ser muy peligroso para nosotros. Dios dice que podríamos hasta ser destruidos por no conocer adecuadamente a Dios. ¿Recuerdan Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Peligroso. Podríamos ser destruidos. Otro aspecto para considerar. Dios advierte que si seguimos nuestros propios métodos, podríamos equivocarnos. Dios nos advierte que si nosotros establecemos nuestra propia justicia, nos puede ir mal y finalmente podemos ser juzgados por la propia justicia que nosotros establecimos. Dice el libro de Romanos, quienes habiendo establecido su propia justicia. Es peligroso, hermanos. Me refiero aquí a la justicia por obras. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice así, que al final de los tiempos, cuando la humanidad tenga que comparecer ante el tribunal de Dios, en la última resurrección se levantarán aquellos que quisieron confiar en sus propias obras. Porque hasta hoy hay gente que quiere confiar en sus propias obras. Y Dios quiere que confiemos en la obra de otro. ¿Quién es ese otro? El Señor Jesucristo. No hemos de confiar en nuestras propias obras, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz, porque esa obra nos puede salvar. Pero si rechazamos esto y nos aferramos a nuestras propias obras, mire, curiosamente, finalmente seremos juzgados por nuestras propias obras. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, los libros fueron abiertos y fueron juzgados según sus obras. Es como si yo dijese, ¿quisiste confiar en tus obras? ¿Rechazaste la obra de Cristo y quisiste confiar en tus propias obras? Muy bien, entonces por tus propias obras serás juzgados. Y abren el libro y revisan sus obras y finalmente, ¿qué sucederá? Será lanzado al lago de fuego, porque definitivamente, por más buenas obras que hagamos, no alcanzaremos a satisfacer la justicia de Dios. Entonces es peligroso establecer nuestra propia justicia, nuestra propia manera, nuestro propio proceder. Nos podemos equivocar y terminar condenados eternamente en este lago de fuego. Bien. Ahora, seguramente que hay otros aspectos que considerar aquí, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Conocer a Dios nos ayuda a nosotros a saber que Dios es un Dios que tiene buenas intenciones para nosotros, hermanos. Y aquí le doy una buena noticia, porque el Evangelio son buenas noticias, ¿no es así? Entonces quiero decirles que conocer a Dios nos ayuda a entender que Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Mire lo que dice su palabra en Jeremías 29, 11, dice así, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios tiene buenas intenciones para contigo. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Dios desea lo mejor para tu vida. Pero por eso que debemos conocer a Dios. Para conocer el corazón de Dios. Para conocer la mente de Dios. Para conocer los buenos deseos que Dios tiene para ti. Dice, tengo pensamientos de paz y no de mal. Yo deseo lo mejor.
como Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Pero luego dice que esta vida está en su Hijo, esta vida está en el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús se cumple el propósito y el designio que Dios tiene para nuestra vida. Yo no sé si tú tienes a Cristo, pero es lo primero que debes buscar, a Cristo, porque en Cristo comienza el camino hermoso que Dios tiene para ti.